invitar a que hagamos una oración breve y iniciamos con nuestro tema. Señor, te agradecemos esta tarde que nos permitas llegar a este momento, y yo te pido, Señor, que lo que se ha de expresar ahora a través de mí, Señor, sea transformado en el corazón de mis hermanos con un mensaje que deje enseñanza al corazón y que nos aliente a todos para seguir adelante. Gracias, Señor, por estos espacios que nos das, por esta preparación para solución de conflictos, que es nuestro tema en este trimestre. Yo te pido, Señor, de tu Espíritu para que se pueda expresar lo que tienes tú planeado para cada uno de los que estamos aquí, de los que nos ven a través de los medios digitales. Gracias por todo, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, el tema de nuestro trimestre es solucionando los problemas familiares, o resolviendo los problemas familiares. Imitando a Cristo nos toca hoy, así que voy a hablarles acerca de las técnicas que la Biblia dice de cómo imitar a Cristo para la solución de problemas. Vamos a ver algunos consejos, y bueno, como el tema es muy amplio, me voy a acelerar un poquito, ¿ok? Ustedes me detienen si hay algo que no se tenga claro, ¿ok? Santiago, hermanos, nos dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes, entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en sus miembros? Y lo que quiere decir esta frase es: ¿de dónde vienen los conflictos, los encontronazos que nos damos con las personas? ¿No es acaso de lo que nosotros sentimos en nuestro corazón? Piénsenlo un momento, y cuando nosotros discutimos con alguien es porque no estamos de acuerdo en nuestro corazón con esa persona. Y póngale el nombre que sea a la persona contraria que está enfrente de usted y usted está discutiendo con ella. Sea su esposa, sea sus hijos, sea su esposo, sea el vecino, sea la persona del trabajo, o sea un miembro de la iglesia incluso. Porque se dan los conflictos, ¿no es cierto, hermanos? Y en nuestra familia, bueno, los conflictos son el día a día, ¿ok? Santiago dice: ¿de dónde vienen? Para poderlo solucionar necesitamos ver el origen. ¿Están de acuerdo conmigo? Y para buscar esto, bueno, Santiago nos dice: tenemos que entender que nuestras pasiones son las causas principales de los conflictos que enfrentamos con las personas. Y estas combaten en nuestros miembros, dice Santiago 4:1, si quiere buscarlo en su Biblia. Tenemos conflictos ¿con quién principalmente? Pues con los más cercanos, con los que convivimos principalmente. Así que la familia es el primer contacto que tenemos cuando hay conflictos. ¿Por qué? Porque convivimos con ellos a diario, y nosotros tenemos en nuestro interior pues la intención de que, por ejemplo, nuestros hijos se formen, pero nuestros hijos tienen sus propias ideas, y a veces sin conocer mucho se desvían y nosotros entramos en conflicto con ellos por sus ideas. Luego con nuestra esposa, porque cocinó de alguna forma, porque no dejó la ropa, porque no me preparó algo, o ella con nosotros que dejamos desordenado, que hicimos cosas que no deberíamos. Y estos conflictos, bueno, la Biblia nos instruye que la fuente real de los conflictos está en nuestro corazón, y en la carta de Santiago eso es lo que se está diciendo, ¿ok? Dice también Santiago, hermanos, codiciáis, o sea, quieren tener y no lo logran. Por eso cometen homicidio. Y lo que Cristo dijo es que si nosotros insultamos gravemente a nuestro hermano, pues es como si lo estuviéramos matando. Por eso, cuando entramos en conflicto y alzamos las voces, se desconectó. La pregunta sería: ¿cómo entonces entender la naturaleza del conflicto? Que es lo que necesitamos saber para poder corregirlo. Y lo que es aún más importante, ¿cómo aprender a resolver los conflictos que tenemos a diario? La lección pasada, hermanos, el sermón pasado, Raúl nos decía que es imposible que el ser humano esté sin conflictos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O hay alguien que no tenga conflictos aquí? ¿Que no haya experimentado nunca un conflicto? Bueno, todos tenemos conflictos, eso queda muy claro. Y un conflicto se genera con el deseo del corazón, ya lo estamos viendo ahorita. Y bueno, cuando mi corazón no alcanza el deseo de eso, o hay alguien que se pone en contra del deseo que yo tengo, entonces empiezan los conflictos. Y siento a veces que no me dan lo que yo necesito, o lo que yo quiero, y entonces me desagrada y por lo tanto inicio un conflicto. Todo lo que sea que nosotros tengamos, bueno, pues tenemos que entender la raíz y poder atacar la raíz. El problema entonces no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Quieres solucionar un conflicto? No vayas afuera, no señales al otro.
El conflicto principal, y lo dice la Biblia, hermano, no lo estoy diciendo yo, lo dice esto, el problema no está afuera, está dentro. ¿De dónde vienen las guerras? De nuestro corazón. Y piénsenlo un momento y nos daremos cuenta de que así es. Estamos en contra de alguien porque no estamos de acuerdo con esa persona en su manera de pensar. Pero eso no quiere decir que la otra persona sea una mala persona, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué discutimos con los más cercanos? ¿Porque son malas personas? ¿O porque son rebeldes? ¿O porque son malos? No, es simplemente porque no estamos de acuerdo. Y nosotros en nuestra mente tenemos que poner atención a esas cosas, ¿de acuerdo? Cómo me tratan no es lo importante, sino hacia dónde quieren llevarme. A veces los hijos sienten el control, pero ¿cuál es la intención de que un padre le llame la atención a un hijo? ¿Es dañarlo? ¿Es detenerlo? ¿Es esclavizarlo? Pues habrá sus honrosas excepciones, ¿verdad? De que padres que sí dañan, pero en realidad si tú conoces a tus padres, pues esa no es la intención. La intención siempre es formativa. Igual con los maridos y las esposas, o la pareja o la persona con la que convivas, un hermano o una hermana. ¿Tú realmente crees que la persona está discutiendo contigo porque no quiere que tú prosperes, que quiere verte hincado y esclavizado y maltrecho? Pues no, eso no es lo que sucede. El problema está dentro de nosotros. Concibamos esto y síganme, hermanos, no se pierdan. No tenéis porque no pedís. Este es un segundo punto de los conflictos. Nuestra relación con el Señor es necesaria que nosotros, es necesario que nosotros entendamos que primero el conflicto está de nosotros, dentro de nosotros. Y si tenemos ahí distanciamiento con Dios, ¿cómo creen que se van a poner los problemas? Pero si tienes a Dios en el corazón, aun cuando tengas conflictos, ¿cómo estará tu corazón para discutir con otra persona? Si el corazón está lleno de Dios, aunque tengas corajes y aunque salga la naturaleza humana, la presencia de Dios en nuestro corazón va a mitigar eso, incluso lo va a eliminar. ¿Me sigues en eso? Y Santiago es lo que dice: no tienen porque no piden. ¿Quieres paciencia? Pide la paciencia. ¿No tienes paz? Pide paz. ¿No tienes tolerancia? Pide tolerancia. Ahora, nos da miedo pedir tolerancia, hermanos, porque viene la prueba. Para poder generar tolerancia, ¿qué nos va a pasar? Pues va a venir el estiramiento, van a venir los contras para que nosotros tengamos tolerancia. Si pides paz, ¿qué crees que te va a mandar Dios? Pues ¿cómo puedes ejercitar la paz si no viene una prueba? ¿Cómo puedes resistir ante la tentación si no viene la tentación? ¿O cómo puedes saber que tú sí la vas a resistir si nunca llega? Entonces si pedimos, bueno, Dios puede mandarnos alguna cosa que nos ponga en reto, y es por eso que resulta tan complicado manejar los conflictos. ¿Se dan cuenta? Síganme, hermanos. Dice aquí: no recibís porque no pedís, o piden con malos propósitos para gastarlo en sus propios placeres. Entonces, ¿pedimos para qué? Pues para complacerlo. Revisa tus oraciones y dime qué es lo que estás pidiendo en ellas. Si no es bienestar para tu familia, si no es cosas para ti, si no es tranquilidad para ti. Y bueno, pocas veces, creo yo, pedimos por otras personas, como que ponemos en prioridad, y creo que es naturaleza humana, ¿no les parece? También que pidamos por los más cercanos. Pero a veces nos olvidamos que las necesidades también están en las personas con las que tenemos conflicto, y ellos también piden a su vez por eso. Entonces nosotros a veces queremos que se dé con nosotros, no le hace que a los demás no se les dé, o no pensamos que eso también se requiere para otras personas. Síganme, hermanos. Más intensa la relación con Dios, más el deseo de solución. Sigan pensando esto, porque son dos cuestiones internas. Una de ellas es que nosotros el conflicto lo tenemos en nuestro corazón, de nuestros propios deseos. Así que el llamado principal ahorita es: tenemos que controlar lo que sentimos en nuestro corazón. Pero también, si no podemos controlarlo porque somos seres humanos y fallamos, y Dios lo sabe, entonces necesitamos estar cercanos a Dios. ¿Me siguen? Eso puede ser evidenciado principalmente en la vida de oración. Así que Santiago nos dice lo siguiente: dependiendo de cuándo disfruto mi relación con Dios, es que yo voy a orar. Entonces me acerco mucho a Dios porque necesito a Dios, porque quiero estar con Dios y disfruto esa relación con Dios. Cuando Dios ha retado mi vida y que está un poquito lejano, o yo estoy cometiendo fallas, pues me alejo de Dios y esa relación se enfría.
Mientras más disfruto mi relación con Dios, más me comunico con Él. Si está muy fría, hago poco de oración. Pero una de las soluciones principales, pues, es mantener la comunicación con aquel que calmará todo mi ser, desde el interior. Y si el problema está en mi interior y yo estoy calmado porque Dios está influyendo en mis decisiones y en mis pensamientos, pues entonces los conflictos van a ser cada vez menores. ¿Me siguen? Cuando no obtengo lo que quiero o lo que creo que merezco, puedo parcialmente o pierdo parcialmente la perspectiva de lo que Dios quiere en mi vida. Entonces me ofusco de manera que yo quiero tener lo que yo quiero y entonces pierdo lo que Dios quiere mostrarme. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar eso? Bueno, no pierdas de vista lo que Dios quiere para ti. Otro consejo: mantengámonos en comunicación y digámosle a Dios que lo que queremos es cumplir su voluntad. Y verán que el Espíritu de Dios estará constantemente recordándonos cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces vamos a estar pidiendo cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. Este análisis o esta reflexión debe ser muy honesta en cada uno de nosotros, porque a veces nosotros nos aferramos a lo que queremos, pero Dios quiere mostrarnos un camino más intenso, más diferente, pues. Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Una experiencia de insatisfacción donde Dios y sus promesas en Jesús no generan contentamiento. Es decir, nosotros podemos tener una experiencia con Dios y le pedimos, pero Dios no responde como nosotros queremos. ¿Qué creen que va a pasar con nosotros si no tenemos buena fe? Nos vamos a rebelar. No nos va a gustar que Dios no conceda mis deseos. Y cuando no concede mis deseos, pues entonces yo me alejo de manera natural. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, la Biblia, el grupo de la iglesia no responde a las necesidades que yo tengo en ese momento. Entonces, ¿quieres permanecer activo y quieres permanecer motivado en las cosas del Señor? Pues entonces concéntrate en lo que Dios quiere de ti, no en lo que tú quieres lograr en una iglesia, no en cómo te sientes tú dentro de la iglesia, sino cómo quiere Dios que estés dentro de la iglesia. Así que esto cambiaría, porque Dios dice: resiste a los soberbios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que está en contra de las personas que tenemos orgullo. Y si tú eres orgulloso, para solucionar un problema, Dios resiste ese orgullo. Dios no lo quiere, ese orgullo. Así que entonces, la próxima vez que tengas un conflicto, que aparezca un conflicto en tu vida y estés orgulloso, no quieras acercarte y no busques la solución, pues entonces tienes que tener claro en tu mente que Dios no está de acuerdo. Así tengas la razón. Piénsalo otra vez, te lo voy a repetir. La próxima vez que tengas un conflicto y en ese conflicto tú sientas que tienes la razón, pero no quieres ir y solucionar el problema, Dios resiste ese comportamiento. Lo que Dios quiere es que tú venzas ese orgullo y vayas a solucionar el conflicto. Porque las personas que están a tu lado no quieren el mal para ti, ni tú tampoco quieres el mal con ellos. Por lo tanto, es necesario elevar la comunicación y no perder de vista lo que Dios quiere para nosotros. ¿Me siguen en eso, hermanos? No podemos seguir siendo soberbios. También dice el texto que Dios da gracia a los humildes. Así que dar un paso atrás y doblar las manos no es una pérdida. Tu orgullo se siente lastimado porque tú no quieres hacer eso, porque sabes que tienes la razón. Pero la humildad, hermanos, tiene que ver con la intención del corazón. ¿Quieres solucionar? Pues a veces dar un paso atrás es un paso para la solución. Piénsalo y vamos a seguir analizando esto, hermanos. El primer paso hacia la solución de todos los conflictos es la humildad. Y sabes que la humildad no es algo que sale de ti de manera natural. La humildad es un don de Dios. Así que nosotros tenemos que estar cercanos a Dios para que Dios nos dé el don de la humildad y nosotros podamos tener la capacidad para doblegar nuestro orgullo y acercarnos a las personas para solucionar el problema. ¿Es sencillo? ¿Es algo que no sabías, hermano? ¿Es nuevo? No creo. Todos sabemos que tenemos que tener humildad para resolver los conflictos. Pero nuestro orgullo, y hace sentido ahora Santiago, todo lo que sentimos en nuestro corazón es lo que nos estorba para la solución de los conflictos. Síganme, hermanos. En un conflicto la energía no debe ser consumida en demostrar que tengo la razón.
¿Te ha pasado que estás discutiendo con alguien y lo que estás tratando de hacer es demostrar que tú tienes la razón? Y a veces la tenemos. Puedes decir tú y yo, lo he dicho muchas veces, yo tengo la razón. Entonces quiero decirle a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, al vecino, a mi contrincante en el ring, en el deporte o en el trabajo, quiero decirle, yo sé lo que estoy haciendo. Y es un orgullo también decirle a los demás lo que yo creo que se debe hacer. Es la humildad la que me ayudará a someter y rendir ese orgullo. Mi punto de vista no es el único y tampoco es una respuesta final en todas las cosas. Es derivada de la voluntad de Dios y además se revela por su palabra. ¿De acuerdo? Miren, síganme, hermano. Es cuando dicen, en un conflicto la energía no debe ser consumida en demostrar que yo tengo la razón, sino en glorificar a Dios con una pronta reconciliación. Así que si nosotros buscamos soluciones, pues entonces vamos a glorificar a Dios con ello. Piénsalo y la próxima vez que enfrentes un conflicto, entonces piensa que la reconciliación es para glorificar a nuestro Dios. Así es. ¿Quieres pasar? Ayúdame. Desde el momento en que pongo mi confianza en Dios, el conflicto se convierte en una oportunidad para crecer y no para destruir ni distanciar. ¿Se dan cuenta, hermanos? En el momento en el que tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, el conflicto se convierte en una oportunidad. Así que no es una oportunidad para destruir, es una oportunidad para crecer yo, para que crezca la otra persona, para mostrar el camino. No es para destruir a la otra persona, ni para que yo sea el prosperado, que yo sea el que me hagan más. Miren, vamos a ver un ejemplo bíblico. Entren conmigo a esta historia. Cuando Isaac era viejo, sus ojos estaban tan apagados que no podía distinguir a sus hijos a simple vista. Cuando se preparaba para bendecir al hijo mayor, que era Esaú, Rebeca tramó un complot para que Jacob recibiera la bendición. Dios había dicho a Isaac y a Rebeca, antes del nacimiento de sus hijos gemelos, que el mayor serviría al menor. Esto lo dice en Génesis 25-23. Y a lo mejor no habíamos puesto atención a este detalle, ¿no? Porque Dios le dijo a ellos, antes de nacer Jacob y Esaú, les dijo Dios, el mayor servirá al menor. Y ellos sabían que esto se tenía que dar, porque Dios se los había dicho, se los anticipó. ¿De acuerdo? No pierdan de vista esta nota. ¿Ok? Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los gemelos, Esaú y Jacob. 60 años. Esaú era un cazador hábil y Jacob era un tranquilo agricultor. Isaac favorecía a Esaú y Rebeca a Jacob, como ya lo sabemos en la historia. Isaac tomó la decisión de bendecir a su hijo mayor, Esaú, a pesar de saber lo que Dios había dicho. Si no sabían esta parte, hermanos, de que Dios les había dicho a ellos dos que el mayor iba a servir al menor, ¿por qué Isaac quería bendecir a Esaú? Pues debería de bendecir a Jacob, ¿no es cierto? Porque Dios les dijo que el menor iba a ser el mejor, el que iba a ser servido por el mayor. Y a veces culpamos a Isaac por querer bendecir a Esaú. Nunca lo culpamos, pensamos que eso era lo correcto. Rebeca respondió al plan de Isaac con una decisión y un movimiento contrario, es decir, engañó a Isaac para que bendijera a Jacob. Y también a veces culpamos a Rebeca diciendo, pues ¿por qué hizo eso? ¿Por qué un engaño para tener la bendición de su hijo preferido? Porque así la narración así nos hace pensar. El plan consistía en que Jacob tenía una piel suave y que se disfrazara de pieles de cabras jóvenes para mostrarle a Isaac que tenía vello, porque la diferencia entre los gemelos era el vello en la piel. ¿Ok? Y dice así, Isaac confundiría a Jacob con su hermano mayor, Esaú, que tenía el cuerpo peludo. El plan de Rebeca funcionó, ya todos sabemos la historia. La ropa lo engañó, el perfume lo engañó, la sensación lo engañó, y estaba Isaac perdiendo la vista y entonces confundió su sentido del olfato también. Después de la bendición, Jacob abandonó el país y quedó aislado de su familia durante años. Nunca volvió a ver a su mamá.
Rebeca, en su engaño, está en en este drama familiar. Isaac se colocó en el papel de perseguidor. ¿Por qué, hermanos? Pues porque nombró a Esaú como su bendición. Entonces, él quería bendecir a Esaú y se convierte como el perseguidor y le quería dar la bendición en contra de la profecía que Dios ya le había dado. Esaú y Jacob estaban en el papel de víctimas porque ellos no tenían ahí que ver. Los únicos dos que sabían eran Rebeca e Isaac. Rebeca, en su engaño, está en el papel de salvadora de la promesa de Dios. ¿Se habían puesto a pensar en esto, hermanos? Y permitiendo que la bendición y la gracia de Dios se ajustaran a la profecía que Dios le había dado. Ahora ya no tenemos a Rebeca como la engañadora o como a la que tramó un plan malvado para bendecir al favorito de ella. Ella está a favor de lo que Dios quería y Dios se lo reveló. ¿De acuerdo? No se pierdan en eso, no es tan importante esta parte, sin embargo sí nos cambia la perspectiva de las dos posturas. No sé si alguna vez ustedes estaban al igual que yo diciendo, bueno, pobre Isaac, que en su vejez tuvo que bendecir a su hijo menor. ¿Dónde está Dios en toda esta confusión? Esta triangulación pues generó conflictos entre los hermanos, entre los padres. Isaac se da cuenta que lo engañaron, Esaú se da cuenta también que fue burlado, y todo esto pues hizo que la familia debiera atravesar relaciones que estaban quebradas, rotas, y la confianza pues se destrozó, ¿no les parece? ¿Ustedes confiarían si su mamá hubiera solicitado la bendición del hijo menor y tú eres el mayor? ¿Qué pensarías de tu mamá? ¿O qué pensarías de tu hermano que se atrevió a robarte la primogenitura? Y estos conflictos, hermanos, Dios permitió que pasaran, porque la familia, cuando atraviesa relaciones rotas, cuando hay pérdida de la confianza, tienen una oportunidad. Y esto es lo que yo quiero resaltar con el ejemplo. ¿Cuál era la oportunidad? Bueno, que cada uno de ellos reflexionara en cuál era la perspectiva de Dios en todo esto, que nunca la tomaron en cuenta hasta muchos años después. La familia tiene que atravesar por problemas para poder valorar a las personas que tienen enseguida. Y nosotros tenemos que atravesar por problemas, pero no para destruirnos, pero no para separarnos. Díganme ahora, hermanos, las familias que se forman muy jóvenes solucionan sus problemas con el divorcio. ¿Cuál es el índice de divorcio ahorita? Altísimo, altísimo. No les traigo los números, pero les puedo decir que la mayoría de las familias jóvenes se divorcian por cualquier detalle. Ya no les importa permanecer juntos. Y esto es algo que en el ámbito cristiano deberíamos de combatir, porque nosotros estamos llamados a atravesar por los conflictos, pero para solucionar, para edificar, no para separar ni para destruir. Pongamos esto en nuestro corazón, porque es una señal, es una enseñanza completa a todo el mundo cristiano. Cuando las situaciones nos ocurren de la manera que esperamos o que queremos que ocurran, ¿qué hacemos, hermanos? Cuando no sucede lo que nosotros pensamos, ¿manipulas? ¿Tratas de influir a la persona para que se haga lo que tú quieres? Nos volvemos autoritarios y aquí yo soy tu mamá y tienes que hacer lo que yo digo, o aquí yo soy tu padre o yo soy el esposo, yo soy el que proveo, entonces tú tienes que hacer lo que yo digo. O sabes que tú eres la hija y si quieres vivir en mi casa, sigues mis reglas. ¿Qué haces cuando las cosas no van? ¿Tratas de solucionar o te pones autoritario? ¿Forzamos la situación para que se resuelva a nuestro favor? ¿Qué es lo que hacemos? Piensa en la manera como solucionas, cómo enfrentas tus conflictos. Es mucho más eficaz, y es lo que dice la Escritura, detenerse y pedirle a Dios inspiración y dirección. Es más eficaz detenerte y hacer una oración y decirle a Dios, dime por dónde le hago, porque lo que quiero es solucionar, y poner en nuestro corazón y nuestra mente en línea con Dios para solucionar. Cambia la perspectiva por completo. Sígueme, hermano. Una buena comunicación familiar y la dependencia de Dios pueden ayudar a aliviar nuestros conflictos. ¿Cuáles son los dos problemas que vimos al inicio? Que en nuestro interior nacen las guerras. Y la otra es que cuando nacen las guerras nos apartamos de Dios. Así que no tener a Dios y empezar conflictos en nuestro interior van a generar destrucción para nosotros. ¿Cómo las combatimos? Bueno, la primera es buena comunicación familiar. La segunda es una buena dependencia de Dios. Tenemos que depender de Dios para poder dar respuestas correctas. Dios es fiel para actuar incluso cuando todo parece ir mal. Y nosotros tenemos que confiar, lo veíamos en la mañana,
Tenemos que confiar en Él, aunque las cosas no vayan bien. Ninguna familia está exenta de conflictos, ya lo vimos ahorita, pero las familias insanas, las que no tienen a Dios, las que no saben cómo resolverlo, ignoran sus conflictos y terminan en disfunción. Puede ser que permanezcan unidos, pero no hay ninguna relación ahí. Y si permanecemos unidos pero no hay una relación, ¿qué es lo que pasa con las familias? Son estériles, producen problemas de manera natural y están en conflicto todos los días, desde que amanece hasta que se acuesta. Tenemos que resolverlo. Las familias sanas confían en Dios, se comunican abiertamente entre sí, no se cierran a que yo tengo la razón y ya, hasta ahí. Con respecto a sus desafíos, perseveran y empujan a través del conflicto hacia la familia que aman. Empujamos para que se solucione, no para que permanezca el conflicto, y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Miren, para resolver conflictos familiares imitando a Cristo, es fundamental imitar el ejemplo de Cristo. Díganme, si yo imito el ejemplo de Cristo, entonces tengo que buscar la paz. ¿Cómo buscaba Jesucristo la paz? Bueno, Él se acercaba a las personas y las enfrentaba con la verdad, pero no para generar un conflicto. Siempre fue para que la persona reflexionara y cambiara de actitud. Así que nosotros es lo que tendríamos que hacer. Si tú crees tener la razón, entonces busca la paz y trata de hacer que la otra persona reflexione. También en el ejemplo de Cristo tenemos que recordar que somos propiedad de Dios. No fuimos creados para estar peleando, ni para separar, ni para ser el juez de otra persona, ni para ser el instructor de la otra persona. Somos propiedad de Dios y estamos llamados aquí para hacer la paz con todos, es lo que dice el texto. Sígueme, hermano. Debemos comportarnos como sus hijos, y sus hijos no peleamos, no deberíamos pelear. La naturaleza humana nos lleva a eso, pero nosotros, confiando en Dios y sabiendo que Dios está con nosotros, deberíamos de tener el conflicto, porque estamos llamados a la paz. Siguiente, hermano, dando prioridad a la salvación en Él, porque sabemos que si tenemos conflictos, entonces la salvación se va a alejar de nosotros, o vamos a perderla porque no estamos centrados en las cosas que Dios nos hace ver. Actuando con humildad, ya lo vimos ahorita, la humildad es una pieza clave, con gentileza, con paciencia y con amor desinteresado. ¿Por qué? Porque las personas con las que estamos en conflicto nos interesan, si son principalmente nuestra familia, pero si son los otros también estamos retados a eso, porque la Biblia dice que si tienes un problema con tu enemigo, ¿qué tienes que hacer? Amarlo, perdonarlo, amistarte con él. ¿Será difícil? Muy difícil. Pero si tenemos a Dios en el corazón e imitamos a Cristo con la práctica, haciendo esto en nuestra familia, pues vamos a poder alcanzar a otros. A lo mejor no al enemigo si llega Cristo antes, pero si lo hacemos con nuestra familia, ya tenemos un proceso bastante grande. Nuestros amigos, los cercanos. Pero si no podemos hacerlo con los cercanos y con los amigos, con los cercanos, pues no lo vamos a hacer jamás con los enemigos, y estamos llamados a hacerlo aún con los enemigos. Valorando a los demás por encima de uno mismo, quiere decir que ellos son más importantes. Así que nosotros estaríamos primero tratando de convencer que ellos son los que tienen que tener una solución, porque son más importantes que nosotros. ¿De acuerdo? También, hermanos, Mateo 18:15, si gustan leerlo, escuchando y respetando a los demás, a lo que los demás sienten y saben antes de señalar errores. Y díganme, hermanos, en los conflictos, ¿qué es lo primero que hacemos? No es que tú te equivocaste, no es que tú no hiciste, es que tú no me traes, es que tú no me quieres, es que tú no me escuchas, es que tú nomás me regañas. Y entonces, antes de señalar, pues hay que escuchar cuál es el punto de vista para poder tomar una decisión. Y si buscamos la paz y entendemos a la persona, entonces podemos avanzar. Si nosotros nos cerramos y él también se cierra, el problema va a continuar. Perdonar como el Señor nos perdonó. Y esto es algo también muy difícil de hacer cuando hay conflicto. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me está ofendiendo? Bueno, pues si es tu familia, pues deberíamos de hacerlo. Deberíamos de tener en el corazón la posibilidad de decir, bueno, perdió el control y me dijo cosas que no debería decirme. Me hirió profundamente, pero yo tengo a Dios en mi corazón y puedo perdonar. Si eso se da, entonces estoy imitando a Cristo. ¿Es fácil, hermano? Requerimos práctica, mucha práctica. Requerimos de estar haciéndolo constantemente. Puedes fallar en el camino, seguramente, pero no te derrotes. Tenemos que sacar esa fuerza, porque lo que sabemos
es que tenemos que imitar a Cristo, lo necesitamos a Él, así que pídele que venga y te llene el corazón. Pues de otra manera no podríamos romper ciclos de resentimiento, no podríamos perdonar, no podríamos valorar a los demás por encima de nosotros, no podríamos evitar chismes, ni murmuraciones, ni hacer divisiones, si Dios no está con nosotros. Miren, síganme, hermano. Para resolver los conflictos familiares imitando a Cristo tendríamos que mantener la unidad del Espíritu, la unidad de una intención de solución. A eso se refiere la unidad del Espíritu. En la iglesia, hermanos, si tenemos conflictos, ¿qué va a pasar? Se van a generar grupos inmediatamente. Y esos grupos lo que van a hacer es una división en la iglesia. Así que estamos llamados a inmediatamente detectando que hay diferencias, romper esas diferencias. Si tú detectas entre los hermanos de la iglesia que hay diferencias, que hay personas que no se hablan, no hay conflicto, estamos llamados a interceder para romper esas diferencias. Y hay que hacerlo con prudencia porque cada uno siente que tiene la verdad. Nos metemos nosotros, ¿y qué va a pasar, hermano? Si te metes en medio de un conflicto de dos personas. Normalmente el que sale mal es el que quiere solucionar. Y por eso nosotros vemos un conflicto y preferimos mantenernos al margen. Pero el llamado no es ese. Necesitamos mantener la unidad del Espíritu. También, hermanos, estamos llamados a una comunicación amable. Jesucristo siempre tuvo su comunicación muy gentil. Siempre habló con las personas que sufrían y habló con los que lo atacaban. Y siempre fue gentil. Nunca fue agresivo. Aunque hubo detalles de Jesús donde sí les dijo sus verdades, pero fue siempre directo, nunca fue escondiéndose, siempre fue haciendo las cosas correctamente. Hay que tener prioridad en el amor. El amor cubre una multitud de pecados y también sabemos que es el antídoto contra la competencia y los celos. Si tu conflicto es celos, el amor es el que lo vence. Si hay amor, entonces pon encima el amor de los celos. Si hay amor, entonces pon encima el amor de la competencia. ¿Tienes algún problema con un hermano, con una persona de tu trabajo y estás compitiendo? Entonces pon el amor por encima y vas a poder vencerlo. Entonces necesitamos de Dios para poder hacer esto. No es algo que le nazca al ser humano del deseo. Unidad en la familia. Se debe buscar el bienestar común trabajando unidos en lugar de discutir sobre quién debe hacer cuál tarea. Miren, por ejemplo, yo digo, los hombres tenemos que sacar la basura, pero es un mandato obligatorio. Las mujeres tienen que cocinar, ¿es un mandato obligatorio o los hombres podemos también cocinar de vez en cuando? ¿Podemos alzar nuestra cama o no? Esa es tarea de la mujer. Y entonces nosotros podríamos decir aquí, tenemos que mantener la unidad. Ella necesita ayuda, pues yo le puedo ayudar, para eso estoy aquí. Cuando yo necesite ayuda, ella me va a ayudar. Si yo muestro la intención, pues ella me va a ayudar también. Y si a mi hijo le hace falta que yo le ayude, pues le ayudo. Le muestro cómo. Yo lo que quiero es que él haga las cosas, pues yo le ayudo para hacerlo. ¿Me explico? Y en esa unidad o en esas tareas, pues no importa quién es el responsable de hacer la tarea. Lo que importa es que la unidad se mantenga. Así que yo no voy a hacer nada o no debo hacer nada para romper la unidad familiar. Porque lo que intentamos es solucionar los problemas y necesitamos aumentar la confianza que los hijos tienen en nosotros. Límites saludables. También la libertad de hacer algo tiene su límite hasta donde la paz del otro se mantiene. ¿Sí? El derecho ¿cómo es? El respeto al derecho ajeno es la paz. Así que, por ejemplo, si yo irrumpo en el cuarto de mi hija o de mi hijo, ¿qué creen que va a pasar? O se altera, porque no quiere que entre nadie ahí. ¿Y qué pasa cuando yo me meto en las cosas de mi esposa y hurgo y saco todo lo que ella tiene ordenada en su cajón? Son deportes extremos, ¿no les parece, hermano? Igual que si mi esposa se mete en mis herramientas y ya no encuentro yo donde dejé las cosas, arde Troya, ¿no? Entonces el respeto y los límites saludables debemos de tenerlos claros. A un hijo no podemos irrumpirle así nada más, tiene sus derechos, tiene su privacidad, tiene sus límites, pero si nosotros los llevamos al límite, ¿qué dice Efesios, hermano? No provoques a ir a tus hijos, no es la intención. El modelo de conducta que Jesús utilizaba, por ejemplo, antes de corregir, Jesús reconoce lo que se está haciendo bien y procura solucionar las disputas o los conflictos lo más pronto posible.
con las personas con las que va a interceder. Por ejemplo, con Pedro. Pedro lo iba a negar y Pedro le dice, no vayas a Jerusalén. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Parece que está peleando con él, pero le está dando una lección, ¿no es cierto? Y ayer veíamos también que Jesús cruza una mirada con él. Y después de que resucita, va con él y le dice, ¿me amas? Pues entonces, este es el trabajo que hay que hacer. ¿Me amas? Y yo te lo digo ahora a ti, ¿amas a Jesús? Pues entonces imitemos a Jesús en nuestro comportamiento. Aprendamos de Él para solución de los problemas realmente. Si no podemos imitar a Cristo, la verdad es que los problemas van a seguir haciéndonos un problema más grave todavía. Voy a darles unos consejos, hermanos, y con esto voy a terminar. Ataca el problema y no a la persona. Siempre que tengamos un conflicto, el conflicto hay que encontrar la causa, y la causa normalmente no es la persona que tienes enfrente. Debes dejar de lanzarle piedras disfrazadas de argumentos. Entonces discutimos a veces para dañarle a la persona diciéndole lo que está haciendo mal. Y es que tú, mira, siempre haces esto. En lugar de decirle lo que tú quieres que pase. El uso de la culpa, la vergüenza y los reproches para lograr que el otro haga lo que deseamos es una cosa cotidiana. Queremos decirle lo que está haciendo mal para que él cambie o para que ella cambie. Y deseamos que, pues si nosotros lo hacemos así, pues va a ser cada vez menos eficaz y terminará dañando la relación. Que esto es algo que tenemos que tener bien claro. Díganme, ¿cuántas veces le has reprochado a la persona en un conflicto y se ha solucionado el problema porque le reprochaste? ¿Cuántas veces la persona a la que tú le reprochas dice, sí es cierto, sí es cierto, yo soy el conflicto, entonces yo te prometo cambiar? ¿Sí ha pasado alguna vez, hermano? ¿Y cuántas veces lo habrás hecho? Y te garantizo que nunca la persona que recibe el reproche va a decir, no, sí es cierto. Es muy raro que pase. En vez de culpar al otro, es mejor atacar el problema. No digas, estoy harto de que hagas esto siempre. Es mejor, no me gusta eso, entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer de manera diferente. Porque esto me saca de quicio y ya no pienso y te voy a ofender. Entonces deja de hacerlo esto y vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Consejo siguiente: muérdete la lengua. A veces, y creo que esto también lo tenemos que tener bien claro, porque las palabras no se pueden borrar. Y a veces en un momento de ira ofendemos tan grandemente a la persona que generamos un distanciamiento muy fuerte. Así que las palabras dichas no se pueden borrar y pueden crear heridas emocionales tan difíciles de sanar, y nosotros tenemos que reflexionar antes de decir algo. Entonces, cuando esté el conflicto, pues más vale tener la mente fría. No dejes que las cosas suban a grado de que te pierdas y digas cosas que al rato te vas a arrepentir, o generes un conflicto con tus hijos o con tu esposa de manera que no se pueda solucionar porque lo que dijiste hirió tan profundamente que no tiene respuesta. Cuidemos eso. También negarte a discutir no significa darle la razón al otro. Tú puedes negarte a discutir. Tú sabes a veces que las personas empezamos a discutir y no queremos solucionar, nomás queremos discutir. ¿Le ha pasado a la esposa que le digan, es que tú nomás quieres pelear? Pues ¿por qué? ¿Estás buscando nomás pelear? ¿Les ha tocado? O que te digan a ti, es que no podemos solucionar, tú nomás estás buscando lo malo, nomás en lo malo te fijas. Negarte a discutir no significa darle la razón al otro, sino es una forma de expresarse más asertivamente. No quiero discutir, quiero solucionar, quiero que solucionemos, entonces avancemos, no estemos remarcando lo que salió mal, sino vamos a ver qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar. Y la solución de un conflicto familiar puede empeorar si seguimos nosotros remarcando lo que estuvo mal. ¿De acuerdo? Entonces mordámonos la lengua. Creo que eso es algo que es bastante bueno, porque son de las heridas más profundas que le causamos a las personas, es cuando nosotros decimos algo con coraje. Siguiente consejo: cuida mucho cuando te refieres al yo o al tú. Es mejor decir nosotros. Las palabras que elijas son muy importantes. Hay un momento para el yo y hay un momento para el tú, pero es preferible usar el nosotros. ¿Qué dirías en un conflicto cuando te refieres al vocablo nosotros? ¿Y qué dirías cuando te refieres al tú? Siempre, normalmente decimos, es que tú, esto y esto y esto. Pero si yo digo nosotros, estoy involucrado yo. ¿Qué hacemos? Pues normalmente decimos, no, pues es que nosotros estamos aquí para solucionar. Somos nosotros, somos un equipo.
Entonces no podemos romper ese vínculo, ¿sí? Pero cuando digo tú o cuando digo yo, estoy separando. Y separarlo, pues no es lo más adecuado. Entonces cuidemos esa palabra. Al utilizar el nosotros en vez del tú, mostramos nuestra implicación emocional. Quiere decir que si yo le digo a mi esposa o a mi hijo o a mi hija, nosotros, y lo incluyo en lo que está sucediendo, pues entonces implica que yo lo amo, que quiero solucionar, que no quiero pelear, que somos uno, que lo estoy integrando a la circunstancia, pero no lo estoy alejando. Sé que hay un problema y lo quiero hablar. A lo mejor una persona necesita su espacio, pero lo respeto en ese sentido, pero hablo de nosotros. Necesitas tu espacio, está bien, pero nosotros tenemos que solucionar. ¿Me sigues, hermano? Otro consejo: ponte en los zapatos del otro y haz que se pongan los tuyos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, uno de los principales obstáculos en la solución de los conflictos es que cada quien se atrinchera en su posición. Los hijos en su recámara y se cierran, y en el internet y con la bocina a todo lo que da para no escuchar. Y los papás, pues nos quedamos a la distancia, porque ya no nos dejaron entrar y ya no vamos a platicar con él hasta que él quiera platicar conmigo. Uno de los conflictos se atrinchera en su posición y entonces eso nos limita. A veces solo es necesario salir de ese espacio y ponerse en el lugar del otro. Piensa lo que está pasando por la mente de esa persona. Tú ya pasaste, a lo mejor si eres mayor, o esa persona también tiene que reflexionar sobre lo que tú quieres, hazle ver lo que tú quieres. Ponlo en los zapatos tuyos. Mira, me preocupa esto. Muy frecuentemente, sobre todo si hablamos de la mujer, decirle lo que sentimos es muy importante. Preguntarle a ella cómo se siente es muy importante para una mujer. Y los hombres no, los hombres a veces somos más duros en eso, o muchas veces, la mayoría de las veces somos más duros, queremos, si me dices por aquí, yo lo hago por ahí, se acabó. Y pareciera muy simple, parecemos niños, y ustedes lo han, las mujeres reprochan mucho eso, ¿no? Pareces un niño que te tengo que estar diciendo lo que yo necesito. Pero si dices lo que siento, bueno, pues eso aquieta y hace las cosas diferentes. Fíjense bien, hermanos, en vez de realizar suposiciones, pídele a la otra persona que te explique cómo se siente. Se trata de cambiar la actitud. Cambia tu actitud para que la persona se mueva desde el lugar donde está y pueda abrirse contigo. No escuches al otro con el objetivo de rebatir sus argumentos. No estamos aquí para pelear, estamos aquí para conciliar. Entonces, si la intención es entenderlo, de la misma forma puedes hablar desde tus sentimientos para que él entienda lo que tú tienes de problema. La persona, tu hijo se quiere ir en la noche. En esta época, pues el papá siente que se le va a ir, que le puede pasar algo muy malo. Y el hijo, pues, lo que quiere es libertad. Y él no ve los riesgos que hay. Pero tú le tienes que decir, mira, siento el peligro que hay. Piensa en todo lo que hay alrededor. Y el hijo, ¿qué va a hacer, hermano? Ay, mi papá. ¿No es cierto? Pero tienes que hacerle ver todos los problemas que ha habido, lo que hay de riesgos al salir. Y bueno, todos podemos, si les preguntara ahorita, ¿qué le dirías a tu hijo que no lo deja salir en la noche, a altas horas de la noche, solo en un carro? Y si es una hija, pues más se nos viene el mundo encima, ¿no es cierto? Hay que expresar nuestros sentimientos para que la persona se identifique con lo que nosotros estamos sintiendo. Y hay que hacerle sentir que es una preocupación honesta, real, lo que tenemos. No es esclavizarlo y no es que se logre la regla porque yo soy el padre. La Biblia nos enseña que nosotros tendremos que buscar esas soluciones. Otro consejo, encuentra puntos en los que estás de acuerdo con la otra persona. Miren, cuando dos personas se enfrentan, a veces corren el riesgo de encerrarse tanto en sus puntos de vista que no se dan cuenta que están diciendo lo mismo. ¿Les ha pasado? Es que yo sí quiero que salgas. Y la otra persona dice, no, es que tú no quieres que yo salga. No, sí, yo quiero que salgas, escúchame, yo quiero que salgas, estamos diciendo lo mismo. Sí quiero que salgas, pero quiero que te cuides. Pero quiero que hagas esto. Y estás discutiendo y están discutiendo lo mismo. ¿Te ha pasado con tu marido que le estás diciendo, no hagas esto? Entonces, está bien, no lo voy a hacer. Que no lo hagas, te estoy diciendo que no lo hagas. Y estás aferrado, y estás discutiendo algo que no debería, porque están diciendo lo mismo. Resalta los puntos que se tienen en acuerdo. Mira, siempre que haces esto, a mí me gusta que hagas esta parte, esto lo haces muy bien, pero esto es lo que necesito que cambies, me hace sentir así.
Es muy diferente a decirles que tú siempre eres un cabezón, como es una de mis amigas. Eres un cabezón, te lo dice uno una y dos y tres y cuatro, y no cambias, sigues haciendo lo mismo. Y sí, los hombres así somos de costumbres. Díganme cuántos hemos caído en el mismo error y cometemos el mismo error una y otra, y aunque te estén diciendo, oye, por ahí no, y caes en el mismo orificio de la calle que está enfrente de tu casa. ¿Sí? ¿No te pasa? O dejas abierta el tazón de la sopa después de que le diste una cucharada y luego te dice tu esposa, ¿le diste una cucharada? No. ¿Sí les ha pasado? Digo, espero no identificarme con ustedes demás. Esto lo digo por mí. En vez de sentir que estás tirando cada uno del extremo de una cuerda, entonces debemos resaltar los puntos que tenemos de acuerdo para que la fuerza con la que estiramos de un lado para otro no sea tan grande que se reviente. Otro consejo: ve directo al punto, céntrate al futuro y deja el pasado. Piensa de ti. A ver, ¿quién viene? No sé. Sigan, hermanos. Toma en cuenta que las palabras pueden ser malinterpretadas. Si queremos resolver el conflicto familiar, debemos asegurarnos de que esa persona entienda exactamente lo que queremos decir. A veces le has dicho algo a tu hijo que no entiende lo que tú le quieres decir. ¿Y por qué? O a tu esposa. Las palabras, hermanos, a veces se malentienden muchísimo. Y tú dices, mira, yo quiero que te sientas bien. Y lo que ella entiende es, no quiero que te sientas bien. Y a veces te dicen a ti, es que mira, yo he hecho todo esto. Y lo que parece que entiendes es, no quiero hacer nada por ti. ¿Se les ha pasado también? Toma en cuenta que las palabras pueden ser malinterpretadas, cualquiera que digas. Y en la frase que la digas también se puede entender diferente, así que tenemos que tomar tiempo para ir directo al punto. A ver, las mujeres, hermanos, y esto se los voy a decir a ustedes, no van directo al punto. Quiere que haga algo, por ejemplo, mi esposa, se los digo así también como cosa personal. Están buscando al dueño de una camioneta que es Gracias, hermano. Les iba a decir una anécdota y se me fue, ya, disculpen. Si me acuerdo ahorita se las digo. Es fundamental no desviarnos para no crear un círculo vicioso de reproches. Es decir, si yo me desvío y empiezo a hacer las cosas como yo quiero o como yo creo que deben ser hechas y estoy recibiendo reproches, ¿qué creen que va a suceder? Pues la persona me va a seguir reprochando, nunca se va a romper el ciclo. Si me han estado reprochando algo que yo he dejado de hacer, por ejemplo, dejo mi ropa tirada en el baño y a mi esposa no le gusta que yo deje la ropa tirada en el baño, pero lo sigo haciendo, es natural que yo tenga reproche, ¿no? Si quiero romperlo, ¿qué tengo que hacer? Pues agarrar la ropa y echarla en el bote. Me cuesta algo y puedo solucionar el conflicto. Y es nada más hacer algo, ni siquiera tengo que hablar ni convencerla, tengo que cambiar. Ese cambio a veces nos cuesta bastante, son hábitos y tenemos que romperlos para poder solucionar. No te desvíes si la intención es solucionar. No podemos dejar que los círculos viciosos de los reproches se sigan manejando, nos tenemos que centrar en lo que puede hacer para solucionar el conflicto. Otra de las cosas que pasa, hermanos, es que, y esto también lo acusamos mucho a las mujeres de esto, se vuelven históricas. Y es que tú desde aquella vez, ¿te acuerdas en aquellos años, hace 16 años que pasó? Y seguimos trayéndolo al presente. Bueno, no hagan eso, hermanos. Hay que romper eso, porque es un reproche que está dañando la relación. Y no soluciona absolutamente nada que le vuelvan a decir que hace 16 años comete el mismo error de hace 2 meses. No sirve de mucho. No nos desviemos para no crear un círculo vicioso. No permanezcamos en el pasado. Avancemos y empecemos a ver cosas diferentes. Y hay que hacerle ver qué es lo que queremos que suceda y no lo que ha sucedido por tanto tiempo. Un consejo más: comprométete. Cada una de las personas se siente segura y se sabe que no será culpada, puede pensar de manera más estratégica y racional. Así que si nosotros estamos haciendo las cosas y una persona se siente insegura porque yo la estoy culpando, ¿qué creen que va a pasar?
pues esa persona se va a sentir insegura y se va a agazapar, se va a centrar en otras cosas, ¿se dan cuenta? Y entonces nosotros tendríamos que liberar pues a esa persona para que no se sienta culpable y para que pueda pensar de manera más estratégica, en vez de ponerse a la defensiva. ¿Han sentido también que hay personas que se ponen a la defensiva cuando tú dices alguna cosa? Bueno, si te vas a comprometer, entonces comprométete para hacer sentir segura a la persona con la que estás discutiendo, que no dude de lo que tú quieres lograr. La persona, si se siente que va a ser culpada, inmediatamente se va a retraer. Comprométete en buscar una solución y llevarla a cabo juntos. Implica esto demostrarle que le queremos y que estamos involucrados al 100% en la solución y en la relación. Cuando una mujer se siente que tú estás involucrado y que la quieres, entonces puede haber una oportunidad. Cuando la culpas y cuando estás totalmente encima de ella diciéndole que no, así no funciona, entonces esa persona va a estar temerosa y va a estar encerrada. Por más cosas que le digas, no se va a abrir. Y lo mismo un hombre sensible. ¿Cuántos hombres sensibles hay aquí? Porque a veces nos revelamos los hombres a decir que somos sensibles, pero también sentimos cuando nos dicen, ay, es que no entiendes, también se siente feo. Y creo que algunos sí han sentido a veces que las palabras lo pueden dañar. Consejo, cede, no tengas miedo de dar un paso atrás si esto ayuda a dar dos para adelante. Síganme, hermano. En una relación, la supuesta victoria de uno no solo implica la derrota del otro, sino además una pérdida para la relación. Así que las relaciones tienen que ser ganar-ganar. Y más, si es entre más cercano, más. Fíjate bien, si la supuesta victoria tuya le va a dar a ella un paso para atrás, pues entonces no hay una solución. Porque en cuanto tú te equivoques, ¿qué crees que va a pasar? Pues va a querer ganar ella, o tu hijo, o la persona que está cercana. Y entonces eso va a generar un conflicto posterior. Y ya es de seguro. Pero si tú rompes ese ciclo en este momento y cedes, ¿qué crees que va a esperar la otra persona? Pues lo mismo. Y ella también, cuando vea que esto está sucediendo, pues se va a dar cuenta que tú tienes esa posibilidad y que ya la demostraste. Y entonces la solución se puede dar más fácilmente. Por eso, la mejor estrategia pues es colaborar uno con el otro, donde ambos ganan. De hecho, las relaciones de pareja más sólidas no son aquellas que no han tenido conflictos, son aquellas que precisamente han sabido superarlos. Entonces, mientras más nosotros enfrentemos conflictos y mejor los solucionemos o los solucionemos, entonces estamos más experimentados para solucionar los que vayan viniendo. Pero si en los primeros conflictos, los más simples, fracasamos, ¿qué va a pasar con los más fuertes? Pues estamos débiles para eso. Así que esto debe ser un consejo. Cede, hermano, una vez, y te vas a dar cuenta que no se pierde nada, que a veces es ganar, a veces menos es más. Y esto es algo que tenemos que aprender a hacerlo, porque de manera natural no nos sale a nadie. Nosotros entonces tendríamos que ver que mientras más aprendamos a superar los conflictos, nos vamos a experimentar en eso, vamos a saber qué siente la otra persona y qué siento yo, y es más fácil avanzar a lo otro. Otro consejo, hermano, acepta y respeta. Piensa en esto. Esperamos que los demás se comporten de cierta manera. Cuando no lo hacen, pues nos sentimos desilusionados y defraudados. Y decimos, mira, te he pedido que hagas esto y no lo haces. Entonces yo me agüito, como decimos aquí en Chihuahua. Me decepciono y entonces la solución del problema se complica. La solución de los conflictos familiares es siempre debe pasar por la aceptación y el respeto. Piensa en esto, sígueme. Es imprescindible respetar a la individualidad de la otra persona y darle su espacio para que sea la persona que desea ser. Si yo irrumpo en su espacio, entonces esa persona va a ser la que yo quiero que sea y no va a ser ella misma. Y cuando nosotros forzamos a las personas a que no sean ellas mismas, se cierra la posibilidad de conflicto. Presta atención plena sin interrumpir, deja que la persona hable. ¿Te has dado cuenta que cuando discutes lo primero que haces es interrumpir a la otra persona? Y cuando están hablando fuertemente, no estás pensando en lo que te está diciendo, sino en lo que tú le vas a responder. Entonces, ¿cuándo la vas a escuchar? ¿Cuándo le vas a
atender, cuándo la vas a aceptar o cuándo vas a ver que esa persona lo que quiere es solucionar también. Si tú lo que estás pensando es que le vas a responder para defenderte y para mostrar que tú tienes la razón. Entonces hay que escuchar, hay que prestar atención sin interrumpir ni juzgar, valorando sentimientos para reducir tensiones y fomentar la conexión emocional. Mientras más oigamos a la persona, esa persona se va a sentir, bueno, hay que hacerle sentir que estamos escuchando también, porque a veces estamos volviendo por un lado cuando la otra persona te está hablando. Eso no es escuchar. Escuchar atentamente sería atender las palabras que está diciendo y el sentimiento detrás de esas palabras. Ya voy a terminar. Consejos. Cambia la perspectiva. Ni los conflictos son tan malos, ni no tener conflictos es tan bueno. Mira, sígueme en esta idea porque a muchas parejas les pasa. Es fundamental aprender a lidiar con los conflictos familiares y verlos como oportunidades de crecimiento. Y esta es la parte de lección que quiero que se quede hoy con nosotros, hermano. Es fundamental aprender a lidiar con los conflictos, pero los conflictos familiares siempre debemos verlos como oportunidades de crecimiento para nosotros y para la persona que está en conflicto con nosotros. Mira, las parejas que se han distanciado mucho emocionalmente a menudo no tienen conflictos, pero ¿saben por qué? Pues porque no se hablan. Y al no tener un roce humano, como no me hablo con la persona, eso es mucho peor que tener un conflicto. Es indiferencia total a la persona que está ahí. Entonces la relación pues no existe. Y ahí estamos. ¿Cuántas parejas conoces que están con su marido o con su esposa, pero no se hablan? No tienen ningún contacto. Y sí, con los hijos y todo se da la relación, pero entre ellos está la distancia total. Eso es más difícil de resolver que conflictos. Así que nosotros en los conflictos pues no le demos espacio a que la distancia se logre tan grande que nos separe, que nos destruya. Y luego nos acostumbramos a estar ahí, pero ya no hay ninguna relación. Y si hay muchas parejas, no lo puedes creer, pero hay muchas parejas que se mantienen sin tener ningún contacto. Y eso es muy doloroso. Pero solamente los que están ahí saben. Y a veces no queremos decirle a nadie que así estamos. Así que avancemos. A veces los conflictos, cuando no los podemos solucionar, pues necesitamos una mediación profesional. Necesitamos a alguien que nos ayude. En casos de alto conflicto, o de mala comunicación, o de ruptura total, pues entonces hay que recurrir a un mediador. Hay pastores, hay guías espirituales, hay terapeutas, hay psicoanalistas, hay psiquiatras que nos pueden ayudar para resolver nuestros conflictos. Hay asociaciones civiles que son para esto también. Así que hay conflictos que se sobrepasan nuestra manera de solución. También en eso tenemos que estar conscientes de que a veces la solución no la podemos tener nosotros en casa y necesitamos ayuda de un tercero. O pudiera ser que tengamos necesidad de un medicamento. Hay que estar atento a eso. La solución exitosa requiere que las partes asuman responsabilidades sin culpar a la otra persona. Que se enfoquen en el futuro en lugar de revivir el pasado y mantengan un ambiente de respeto mutuo donde los desacuerdos se vean como oportunidades de crecimiento. Sígueme con esto, no. Voy a concluir. Imitar a Cristo en la solución de los problemas presenta las siguientes oportunidades. Es la oportunidad para comunicarnos. Hay un conflicto, piensa, este es el momento para comunicarme con mi hijo, este es el momento para comunicarme con mi esposa. El silencio, la distancia, la indiferencia, lo único que van a hacer es alejarnos más. Entonces tengo que romper eso. Es una oportunidad para comunicar, es una oportunidad para aprender cómo piensan, es una oportunidad para aprender cómo reacciono yo ante esos conflictos. Entonces siempre es una oportunidad de comunicación. Sin importar la naturaleza del conflicto, podemos retarnos a avanzar y mejorar nuestro nivel de comunicación con la persona afectada. Así que si sucede un conflicto, pues entonces yo me reto y digo, es que tengo que hablar con mi hijo, es que tengo que hablar con mi hija, es que tengo que hablar con el hermano. No puedo dejar que siga pensando así, no puedo dejar que se aleje, no puedo permitir que el ciclo haga que yo rompa esa relación. ¿De acuerdo? También dice Santiago 1, 19 al 20, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira,
pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que si nosotros no tomamos la oportunidad para comunicarnos, lo que va a pasar es que vamos a seguir enojados. Y cuando nosotros estemos enojados, no vamos a hacer justicia. Vamos a obrar de acuerdo a nuestro corazón y no de acuerdo a la justicia de Dios. Así que estamos perdiendo una oportunidad de comunicarnos, de aprender y de avanzar. Síganme. También imitar a Cristo en la solución del problema es una oportunidad para orar. Cuando entremos en un problema, lo primero que tenemos que hacer es doblar la rodilla y pedir dirección a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestros conflictos están en nuestro interior, en el corazón, y en la distancia que tengamos a Dios. Si lo tenemos muy cercano, tenemos posibilidad de solución, pero si Él está muy lejano, no hay posibilidad. Así que una oportunidad para orar. Cada conflicto, ponlo en manos de Dios. No dejes pasar esa oportunidad. Tenemos conflictos todos los días hay que doblar la rodilla. ¿Tienes conflicto en el trabajo? Yo creo que sí. Dobla tu rodilla. ¿Tienes conflictos en la relación con un vecino? Pues dobla tu rodilla. Los hijos son conflictos de toda la vida. Dobla tu rodilla. Son oportunidades para orar. Si la causa de cada conflicto se genera en nuestro corazón, pues entonces siempre será una solución sabia orar más y más intensamente cada día. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Hablar con Dios para pedirle solución siempre va a ser más sabio. Fíjate lo que dice el Salmo 50, versos 14 y 15. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus promesas al Altísimo. E invoca a Dios en el día de la angustia y dice: Dios, yo te libraré y tú me honrarás. Así que si nosotros estamos constantemente hablando con Dios y yo lo invoco, entonces Él me va a librar de un conflicto. ¿Y qué va a pasar cuando me libre del conflicto? Pues yo voy a venir agradecido para honrar a Dios por lo que Él ha respondido. Es lo que dice el Salmo. ¿Cómo te has sentido tú cuando resuelves un conflicto? ¿No le das gracias a Dios? Sobre todo si es con los hijos, ¿no? Con la esposa. Sígueme, hermano, ya voy a terminar. Una oportunidad en los conflictos para amar y perdonar. ¿Te han ofendido? Pues entonces es la oportunidad para perdonar a la persona, a lo más cercano. ¿Te dijeron cosas que no se deben de haber dicho? Pues perdona. Esta es la oportunidad en el conflicto, esa es la oportunidad de mostrarle mi amor a esa persona. Sí, a lo mejor es difícil porque traigo el conflicto aquí en la cabeza, pero si yo dejo las palabras que me hicieron daño, si yo dejo las ideas que me hicieron daño a mí, o el comportamiento inadecuado de esa persona hacia mí, pues lo único que voy a hacer es generar rencor y coraje. Pero si yo cambio eso y tengo la oportunidad para amar a esa persona, ¿qué crees que va a pasar en tu corazón? Pues vas a poder perdonar, vas a poder ser flexible y te vas a poder acercar sin problema. ¿Pero es difícil? Pues sí. Pero esto es lo que está pidiendo nuestro Dios. Y en medio de los problemas, nosotros esto lo tenemos que tomar como un ejercicio. ¿Tienes un problema? Bueno, pues todas estas oportunidades se dan en medio de los problemas. Mientras los conflictos crean distancia, el amor y el perdón promueven la paz y la unidad. Primera de Pedro 3, 8 y 9 dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devuelvan mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces, si alguien te responde mal, pues no se responde mal. Si alguien te insultó, pues no le respondes con otro insulto. Más bien bendices, porque tú fuiste ya bendecido por Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Esto lo podemos cambiar, hermanos, sí podemos. ¿Es difícil? Pues se requiere práctica. Y los conflictos son de todos los días para que tengamos suficiente práctica. ¿Me sigues en eso? Los conflictos están ahí. Así que no pierdas las oportunidades que Dios te da a través de los conflictos. Una oportunidad más es para glorificar a Dios, porque dice que si tú buscas solucionar el problema, entonces glorificas a Dios con tu actitud. Nuestra meta es que Dios sea glorificado en medio de los conflictos. Así que cuando honramos a Dios por encima de nuestros intereses, es evidencia de una vida que tiene fruto. Mira lo que dice el texto. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que tú des fruto, y así probéis que sois mis discípulos. ¿Cómo le hacemos para probar que somos discípulos de Dios? Pues perdonando, amando, tomando la oportunidad para reconciliarnos, para hacerlo pronto, para evitar los conflictos lo más que se pueda. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Y
con esto Dios es glorificado. Esto es lo último, hermano, y quiero que lo leas y que te lo lleves como una enseñanza. Señor, te necesitamos tanto. Ven y llénanos de tu gracia para lograr ser lo que tú quieres y para poder imitarte en cada momento. Ven y en cada lugar. Ven y llénanos de tu gracia para lograr ser lo que tú quieres. De otra manera no vamos a poder. Y para poder imitar a Jesús en cada momento y en cada lugar, le necesitamos a Él. Así que no dejen de doblar su rodilla y hagamos de esto pues un lugar de bendición, de unidad, para que podamos romper toda clase de conflictos. Yo espero que el Señor les bendiga.